Muy buenas tardes a todos, todos y todes. Es un agrado saludarles. Mi nombre es Sofía Cancino y junto con Consuelo Contreras tenemos el placer de dar inicio a esta charla de clausura del 37º Congreso Nacional de Estudiantes de Bioquímica y Carreras Afines. Antes de dar comienzo a la actividad, quisiéramos dejar con ustedes al decano de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, doctor Arturo Esquela, que nos brindará unas breves palabras. Muchas gracias, Consuelo y Sofía. Estimados estudiantes, es para mí un honor dirigirles estas palabras en esta jornada de clausura del 37º Congreso Nacional de Estudiantes de Bioquímica y Carreras Afines. En mi calidad de decano y también de científico, valoro muy significativamente la capacidad que han tenido todos ustedes, tanto organizadores como participantes, para concretar esta reunión científica en circunstancias de pandemia. La historia de nuestra facultad muestra como uno de sus más importantes logros el haber creado la carrera de bioquímica en el año 1957. Por esos años, visionarios académicos de la época, entre ellos el profesor Osvaldo Cori y el decano César Leighton, al tanto del avance del conocimiento de la química de los organismos vivos, deciden crear la carrera de bioquímica, de la cual egresarán destacados futuros científicos. Sin lugar a dudas, la respuesta a nuestra facultad debe haber sido catalizada por un artículo de poco más de una página que tenía una sola figura, aparecido en abril del año 1953 en la revista científica Nature por los autores James Watson y Francis Crick, donde de manera tímida sugerían una estructura para el ADN. Lo extraordinario de la estructura propuesta es que sugería un mecanismo de copia del material genético. A partir de este descubrimiento, en las décadas siguientes se logró un avance extraordinario del conocimiento que conduciría a descifrar el código genético y más tarde a secuenciar completamente el genoma humano. Los primeros estudiantes que ingresaron a estudiar bioquímica mostraron una fuerte vocación científica por esta carrera que fundía a la química y a la biología. Así, usando el conocimiento de la química y de técnicas experimentales, podían explorar los procesos químicos que tienen lugar en los organismos vivos. De esta manera, los bioquímicos podían intentar resolver problemas biológicos. Nuestros egresados fueron cumpliendo un rol destacado en nuestro país, contribuyendo por un lado al desarrollo científico de él y por otro participando en el desarrollo de carreras de bioquímica en otras universidades. Estoy seguro que parte de la mística sembrada por esos primeros bioquímicos está presente en el deseo de ustedes por cultivar la bioquímica. Sin lugar a dudas, la bioquímica es una ciencia esencial para comprender a los organismos vivos y su medio ambiente. El día de hoy, los seres humanos estamos viviendo la implacable pandemia del COVID-19, originada por una pequeña partícula viral. Una de las principales conclusiones a las cuales debe llegar la comunidad internacional cuando acabe esta pandemia es que muy probablemente, como la historia lo ha mostrado, de seguro vendrán otras pandemias y que por lo tanto el perfecto antídoto para ella es el intelecto humano, la capacidad del ser humano para aprender, para adquirir conocimiento y saber aplicarlo. Y aquí indudablemente podemos advertir la importancia que tienen los bioquímicos y los científicos que se dedican a la bioquímica para dar respuestas a estos problemas biológicos que ponen en riesgo la vida de los seres humanos. En relación al SARS-CoV-2, el conocimiento de su estructura, de los cambios químicos fisiológicos inducidos por su infección, de los mecanismos moleculares de su reconocimiento y activación del sistema inmune y el desarrollo de vacunas, todos son ámbitos de la bioquímica y por lo tanto dominios de acción de quienes se dedican al cultivo de la bioquímica. Sin embargo, hoy estamos viendo muchas otras pandemias que afectan a los organismos vivos. Una de ellas es el cambio climático, otras enfermedades como el cáncer, la obesidad, la necesidad de alimentos para toda la población mundial, etcétera, etcétera. Todas ellas materias que también requieren la participación activa de los bioquímicos. Por ello, actividades como este Congreso son tan relevantes, muestran cómo,
Ya desde muy temprano en su formación, los bioquímicos están asumiendo la responsabilidad de usar su intelecto para formarse al mejor nivel y estar de esa manera en condiciones de trabajar por alcanzar las respuestas a los problemas que aquejan a los seres humanos. Y por otro lado, abordar esas permanentes preguntas tales como ¿cuál fue el origen del primer organismo vivo? ¿Qué es la vida? ¿De qué manera la mecánica cuántica afecta los procesos de los organismos vivos? ¿Y cómo serán los organismos vivos en otro planeta? Etcétera, etcétera. Como pueden ver, tienen muchos desafíos por delante que hacen de la bioquímica una ciencia hermosa y desafiante. Espero que estos tiempos fascinantes para estudiar bioquímica les dé la energía que alimente su vocación y les permita soportar un régimen de estudios riguroso y sobreponerse a todas las dificultades que la vida les presente en el futuro. Los felicito por este congreso en pandemia y les deseo el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Skela. Continuando con la finalización de este congreso, quiero agradecer a la presidenta de la comisión organizadora de este, que hoy día se encuentra junto a mí como moderadora para traspasar el testimonio de la NEF en vías de lo que será el congreso del próximo año. Consuelo, de parte de todas, todos y todes, te queremos agradecer por la hermosa labor y toda la pasión que le has dedicado a este congreso para mantener viva la llama que nos une como organización. De primera fuente sé lo frustrante que puede resultar organizar actividades tan masivas como estas, pero a lo largo de esta semana creo que hemos vivido experiencias maravillosas y que van a marcar nuestro futuro tanto académico como profesional y personal. Por ello te dejo la palabra para que puedas expresarnos todos tus sentimientos y emociones que has vivido estos días. Gracias, Sofía. Estimadas, estimados y estimades, si soy sincera, y sabrán perdonar si me emociono, me fue muy difícil empezar a escribir este discurso, así que como corresponde, partiré por el comienzo. La comisión organizadora de este congreso, del 37º Congreso Nacional de Estudiantes de Bioquímica y Carreras Afines, se formó el 9 de mayo del año 2019. En esa acta, que se encuentra en nuestro drive, Vicente Saavedra era su vicepresidente y Wilson Castillo el presidente. Recuerdo las reuniones de ese año y cómo soñamos con pedir el teatro municipal para la charla inaugural e incluso el ex Congreso Nacional que hoy recibe la Convención Constituyente. Producto del estallido social, el trabajo de la comisión paró brevemente, como ameritaba este hecho histórico, donde más de algún compañero participó de forma activa. Nuestros planes cambiaron y surgieron interrogantes. ¿Dónde los alojamos? ¿Cómo nos aseguramos de que donde vayan no se arriesguen? Esas y más dudas fueron resueltas por otro hecho histórico que nos afectó. El 11 de marzo del 2020 fue declarada la pandemia y con ello lo que habíamos pensado para este congreso ya era casi imposible. El 37º Congreso fue postergado. En este punto es donde me gustaría agradecer a la organización del primer Congreso Virtual de Estudiantes de Bioquímica, quienes tomaron el relevo mientras lográbamos reinventar lo que habíamos hecho, y de quienes también pudimos aprender para darles el mejor congreso que pudiésemos realizar en esta oportunidad. Contra viento y marea, y logrando sacar adelante este reto, cambió la directiva. Camila García asumió como vicepresidenta y yo como presidenta. Emprendimos este camino juntas, guiando este proyecto, y debo decir que ha sido más que grato poder contar con un tremendo equipo como lo es la comisión organizadora de este congreso, para concretar este trabajo. Uno que llevaba más de 2 años y que nos trajo alegrías y, por qué no decirlo, estrés también. Quisiera agradecer a ustedes, asistentes del Congreso, por confiar en nuestra propuesta, y a ustedes académicos, por su disposición para ayudarnos a sacar adelante este desafío. A las comisiones que trabajaron arduamente para lograr todos los objetivos que teníamos mes a mes. Una mención honrosa a Ignacio Vega, que nos dio toda su ayuda en la parte tecnológica. A Sofi, Javi, José, Pancho y todos los delegados de ANEF Chile, por brindarnos su apoyo y ayuda, darnos ánimos cuando fue necesario. A la profesora María Antonieta Valenzuela, nuestra jefa de carrera, y a la facultad, que desde el comienzo nos ayudó en lo que pudo. Finalmente,
y no menos importante, a nuestras familias y amigos, que nos vieron con poco tiempo, nos vieron ilusionados y comprendieron lo importante que era este proyecto para nosotros. Comenzamos esta última charla del Congreso, y con ello, el esfuerzo de 2 años concluye, dando paso a lo que sabemos que será un gran congreso en manos de nuestros compañeros de la Universidad Austral. El momento de dar cierre ha llegado y creo que no podríamos estar más orgullosos. Muchas gracias. Muchas gracias por tus lindas palabras, Consuelo. Finalmente tenemos el agrado de presentar a la doctora Mira Clip, bioquímica licenciada del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional de México. Es aquí donde también ella obtiene su maestría y luego el grado de doctora en ciencias. Realizó estudios postdoctorales en Zúrich y Toronto, donde se unió a SickKids. Su principal objetivo dentro de su línea de investigación es desentrañar los mecanismos intra- e intercelulares que regulan la captación de glucosa en el músculo en respuesta a la insulina o al ejercicio, y cómo esta respuesta integrada falla en la prediabetes. Además, es profesora desde el año 1992 de la Universidad de Toronto, dentro de los departamentos de Pediatría, Bioquímica y Fisiología. Sin nada más que agregar, damos inicio a la charla de clausura del 37º Congreso Nacional de Estudiantes de Bioquímica y Carreras Afines, titulada Activación del Sistema Inmunológico por Consumo Alto en Grasas Saturadas, Efectos Sistémicos y Moleculares. Bueno, muy buenas tardes. Espero que me escuchen todos. ¿Me lo puede confirmar, por favor? Sí, se escucha súper bien. Mil gracias. Yo estoy también muy emocionada. Realmente, durante estos 2 años en los que cambiamos los invitados que teníamos la suerte de poder participar con ustedes, cambiamos de expectativa de cómo se iba a lograr. Realmente nunca pensé que lo iban a poder lograr en forma remota. Yo quiero felicitarlos de corazón a los organizadores, a todo el programa, a toda esta sociedad de estudios de estudiantes de bioquímica. Me acabo de enterar hace 2 días en el café, ayer, que son estudiantes de pregrado incluso. Es estupendo lo que han logrado. Alcancé a escuchar algunas de las presentaciones, me encantó la organización, la oportunidad de tener el café. Así que sin más de quitar tiempo, quisiera abrazar a todos remotamente, aunque sea desde el hemisferio norte al hemisferio sur, para decirles que los felicito por lo que han logrado y que es un gusto participar con ustedes. Y ya de entrada a mi presentación, quiero comunicarles que soy bioquímica, igual que ustedes, y siendo bioquímica, tengo el gran gusto de ver a todos ustedes con el amor que tienen por esta carrera. Partiendo, como acabamos de oír, las realmente muy acertadas palabras del profesor decano que nos ha explicado, como profesor Scala, que nos ha explicado cómo la bioquímica nos explica la vida. Yo quiero tomar un pequeño cajito de todo este universo y preguntarnos, en el caso de la obesidad y la diabetes, además de todos los daños que ustedes conocen o que se manifiestan en la persona que lo sufre, tenemos una activación pero persistente del sistema inmune. ¿Qué tiene que ver el sistema inmune, que es el que nos protege de agentes extraños, de virus, de partículas, de patógenos? ¿Qué tiene que ver con la obesidad, que es realmente una enfermedad, por llamarlo, estéril? Estamos hablando entonces de una inflamación estéril que se produce en respuesta a la obesidad. Y vamos a tocar algunos aspectos. Básicamente quiero contarles lo que han hecho estudiantes de doctorado en mi laboratorio. 2 de ellos he escogido 2 pequeñas historias y como ven, los protagonistas van a ser la médula ósea, el tejido graso y comunicándose y contribuyendo a lo que ocurre en ellos las células del sistema inmune. Así que, entrando en materia, en la obesidad, con el tiempo se desarrolla
la resistencia a la insulina. Pero no es nada más obesidad en cuanto a cantidad de peso que aumenta para el individuo, sino el tipo de dieta que ha consumido, claro, el background genético que tiene el individuo y qué tanto la energía que consume uno se gasta o no. Y realmente cuando tenemos un surplus, un exceso de energía, entonces se genera la obesidad y eventualmente la resistencia a la insulina. Pero nota que cada uno de estos factores puede contribuir también independientemente. Ahora, muy importante para esta presentación es el hecho de que el sistema inmune se reprograma en estas circunstancias. Y de muchos conocimientos que hay hoy en día sabemos que los lípidos que están en exceso en esta colusión de situaciones y que acaban yendo a los tejidos inadecuados, o sea, no se están los lípidos acumulando exclusivamente en el tejido graso, que debería mantenerlos quietecitos adentro de los adipocitos. Esta lipotoxicidad, lípidos entrando a todo tipo de tejidos, causan una reprogramación del sistema inmune. Platiquemos cómo ocurre esto. Y bueno, a manera de entrada, no es nada más obesidad, como les decía, sino el tipo de grasa que se ha consumido, particularmente grasas saturadas. Y hay muchísimos estudios que nos han enseñado que la grasa saturada contribuye a la resistencia a la insulina mucho más que la grasa no saturada, aún en equivalencia de cantidad de grasa. Y también que la grasa saturada crea un estado más proinflamatorio y en algunos casos la grasa insaturada hasta ayuda a combatir la inflamación. La pregunta es si están relacionadas estas observaciones. Y esto nos va a llevar a la observación pivotal que hubo hace aproximadamente 20 años, de que tanto en animales obesos como en humanos obesos, el tejido graso se encontraba altamente infiltrado por macrófagos. Ahora nota, se usó la palabra infiltrado, lo cual implica que alguien llegó, que las células que crean a los macrófagos, pues los macrófagos no andan circulando libremente, sino los monocitos que se convierten en macrófagos en los tejidos, que de alguna manera había una llamada o un aumento de la entrada de monocitos del tipo invasivo, no todos son invasivos, y que o se proliferaba o de cualquier manera aumentaba dentro del tejido graso y se convertía en proinflamatorio. No es un macrófago normal, neutro, no es un macrófago antiinflamatorio, sino un macrófago proinflamatorio, el cual, según mucha información en el campo, nos ha llevado a entender que estos macrófagos proinflamatorios liberan citoquinas y otros compuestos que contribuyen a la resistencia a la insulina. Quiero hacer nota que no es la única manera de causar resistencia a la insulina en estos adipocitos. Simplemente el exceso de grasa ya tiene su efecto directamente en los adipocitos, alterándolos. Es tanta la grasa que no alcanzan a guardarla como se debe y entonces empiezan a soltarla. Además de que los adipocitos mismos empiezan a soltar citoquinas y se vuelve un círculo vicioso. Pero es innegable que las células inmunológicas proinflamatorias contribuyen a mantener y exacerbar esta resistencia a la insulina. Así que hablamos de cómo inflamación causa resistencia a la insulina y también de si todo ocurre en el ámbito del tejido graso. Lo que se cree hasta este momento, o lo que se vislumbra, es que aunque los monocitos se producen principalmente en la médula ósea, los huesos largos, están continuamente saliendo a la circulación en situaciones normales y una fracción de ellos puede entrar a tejidos. Se considera que en el contexto de una dieta alta en grasa y esta grasa siendo saturada, debe haber alguna llamada, alguna señal que aumenta la entrada de estos monocitos a los tejidos, no nada más el adiposo, sino también el muscular. Y que al entrar, como les comentaba antes, se convierten en macrófagos, que es lo que hacen normalmente, y ahora, de nuevo, por la influencia de la grasa, de alguna manera se polarizan a ser proinflamatorios.
y les he comentado ya cómo se entiende que estos contribuyen a la inflamación. He puesto el diagrama aquí porque esto es lo que se ha estado pensando, que hay un pull, una llamada química hacia el tejido adiposo o muscular, pero nunca se ha descartado que pueda haber un push, o sea, una preprogramación de los monocitos infiltrantes desde la médula ósea. Y nosotros nos pusimos esa pregunta. ¿Es posible que la médula ósea sea el primer respondiente a el asalto causado por la dieta grasa? Y segundo, aunque esto cause infiltración, todavía necesitamos una segunda señal que haga que estos macrófagos se vuelvan proinflamatorios. Y esas son las dos preguntas que vamos a abordar. La pregunta es si la dieta alta en grasa afecta a los monocitos dentro de la médula ósea, el bone marrow, la médula ósea. Y esto fue la tesis doctoral de Paris Boruman. Y la segunda pregunta, ¿qué convierte a los macrófagos del tejido adiposo en proinflamatorios? ¿Qué los reorienta durante la dieta alta en grasa? Y esto fue la tesis doctoral de Kenny Chan. Vayamos a la primera pregunta y en esta vamos a pasar más tiempo. La pregunta fue si, voy a volver al esquema, si ocurre la señal en la médula ósea antes que en el tejido graso, hagamos un curso temporal de dieta alta en grasa o low fat diet, high fat diet, low fat diet, dieta alta o baja en grasa. Y a través de la duración de esta dieta, duración que se empieza a las 9 semanas de edad, y aquí están las semanas que vamos a estudiar, a las semanas 0, 3 semanas, 8 semanas y 18 semanas. Y principalmente nos vamos a fijar en estos 3 puntos. ¿Qué está pasando en la médula y en el tejido adiposo? Veamos primero el tejido adiposo, es el que todo el mundo ha reportado. Y si nada más nos fijamos a las 8 semanas o a las 18 semanas, que es realmente lo que se ha reportado en la literatura, 18, sí vemos que hay más macrófagos en el tejido adiposo en dieta alta, perdona que se ha borrado un poquito aquí la leyenda, en rojo es la dieta alta en grasa y en gris la dieta baja. Y estos macrófagos son proinflamatorios, es lo que tenemos en este gráfico, están aumentados a 18 semanas, pero aquí les muestro que están aumentados a las 8 semanas. Sin embargo, no están aumentados a las 3 semanas. Toma tiempo que se vuelvan inflamatorios en el tejido graso. ¿Qué pasa en la médula ósea? En la médula a las 3 semanas ha habido un aumento en el número, o hay mayor número de monocitos que en la dieta baja en grasa. Y esto se mantiene o se exacerba en las siguientes semanas. Pero esto es nada más cantidad total de monocitos. Los monocitos vienen prácticamente en 2 sabores. Los que son patrullantes, voy a llamarlos así, y los que invaden. Los patrullantes no entran a los tejidos, van a la sangre, pero no entran a los tejidos. Los invasivos de la sangre pasan a los tejidos. Y noten algo, que inicialmente en la dieta grasa, a las 3 semanas, en rojo la dieta grasa, hay más monocitos de tipo patrullante que en la dieta baja. Pero esto va cambiando. Pues este aumento es simplemente debido, ahora sabemos, a que se están haciendo más monocitos. Y estos monocitos normalmente empiezan siendo patrullantes. Pero pronto estos empiezan a perder la prominencia y los que empiezan a dominar son los invasivos. Ahora, bueno, voy a mostrarles este esquema aquí a la derecha. La producción de los patrullantes y los invasivos no es en un paso. Hay toda una diferenciación de las células precursoras dentro de todo esto dentro de la médula ósea. Y lo que se produce inicialmente son los altos, los cuales normalmente se convierten en bajos. Esto es normal. Pero ahora estamos viendo que con la obesidad o con la dieta alta en grasa van a empezar a tener más prevalencia los L6C altos. No les mencioné estos, los L6 alto son los invasivos. Así que de este momento vamos a hablar de los
Ly6C high o los altos, que son los invasivos o invasivos. Pero no es lo único que está pasando en la médula ósea con la obesidad. Noten esto, la médula ósea tiene muchos otros tipos celulares y tiene adipocitos y preadipocitos. Pero lo que es increíble de cantidad, impresionante debería decir, es cómo cambia, cómo proliferan los adipocitos. Los vemos aquí en blanco, en estos círculos blancos. Esto es en la médula ósea, con dieta alta en grasa, aumentan muchísimo los adipocitos comparados con la dieta baja en grasa. Y esta cantidad de adipocitos es grande, lo tienen aquí en la dieta alta en grasa en rojo. Hay mayor número de adipocitos y mayor cantidad de grasa en general a medida, sobre todo, que progresa a las 18 semanas la dieta. De manera que están pasando cambios. Y miren, este diagrama tal vez no se ve bien y no tienen que leer nada en él, más que ver que los adipocitos dentro de la médula ósea se comunican con un montón de otras células. Hay osteoblastos, hay células inmunes, hay células endoteliales, hay todo tipo de otras células estructurales y hay una gran comunicación entre ellas. Y además, los adipocitos no vienen únicamente en una forma. Igual que los monocitos, tienen diferentes funciones y diferentes tipos. En el extremo de lo que están hay los brown, los cafés, los beige en medio y los blancos. Y los blancos es el tejido graso al que están más acostumbrados seguramente a escuchar. Tienen funciones totalmente diferentes. Los brown, van a ser los que queman grasa para producir calor, mientras que los white, los blancos, son los que acumulan la grasa y en situaciones normales la guardan para que no se vaya a otros tejidos. ¿Qué pasa con la obesidad, con estos adipocitos dentro de la médula ósea? Pues Paris tomó médula ósea y abriendo un agujerito ha centrifugado las células fuera de ellas y las células que flotan en el medio que se colecta, las que flotan, perdón, aquí lo debo poner, son las células que tienen mucha grasa, que son los adipocitos blancos, las que se van al fondo son los adipocitos cafés. Y separando, buscando marcadores en estas células, lo que ella ha encontrado es que los marcadores blancos, aquí nada más les pongo uno, este marcador de adipocitos blancos es mayor ya a las 3 semanas que en la dieta alta de grasa que en la baja, y esto se exacerba con el tiempo. Y de lo converso, un marcador de adipocito café, en este caso va bajando con la dieta grasa, que lo tienen aquí en rojo. Hemos hecho esto con una gran cantidad de genes, no son todos lineales, pero en todos hemos hecho aquí una pequeña correlación y lo que quiero nada más que vean, porque tal vez cuesta un poco de trabajo entender cada puntito, es que estamos correlacionando aquí el subset de monocitos con la presencia o de un marcador de grasa blanca o un marcador de grasa café. Lo que estamos buscando es qué correlación hay entre el tipo de grasa y el tipo de monocito. Y lo que encontramos aquí, si se fijan nada más, por ejemplo, aquí en los símbolos cuadrados que están llenos, aquí los tienen en dieta alta, o veamos, digamos, los círculos, perdonen, vamos a ver esto, los círculos cuadrados, los símbolos que son llenos, que son oscuros. El negro y el rojo van subiendo proporcionalmente y estos son los monocitos Ly6C high, o sea, los invasivos. Los invasivos aumentan a medida que aumenta el marcador de grasa blanca. Por otro lado, aquí lo ven cómo cambian con respecto a un marcador de grasa café. Los monocitos invasivos, nuevamente, van bajando, son los puntos llenos. Esto nos dice que hay alguna correlación entre grasa blanca, monocito invasivo, grasa café, monocito patrullante, dentro de la médula ósea. Pero queríamos saber si estas correlaciones tienen una causa-efecto. Y para ello tuvimos que irnos a usar directamente del ratón tejido café, brown adipose tissue, o tejido blanco. Lo sacamos directamente de sus depósitos naturales, separadamente este tipo de adipocito, y los incubamos, colectamos el medio de estos
el medio de cultivo de lo que hayan producido estos adipocitos, y tomando ese medio de cultivo, CM es culture medium, se lo hemos dado a células de la médula ósea que hemos sacado de un ratón neutro, de la cual hemos preparado monocitos. Se pueden preparar los monocitos de la médula ósea y exponerlos a este medio de cultivo. Y lo que hemos observado, midiendo aquí los dos tipos de monocitos, los patrullantes y los invasivos, los patrullantes en este caso están en oscuro, es que con la dieta, incubándolos con White Adipose Tissue Condition Medium, quiere decir medio condicionado por adipocitos blancos, con respecto a medio normal, cambia la proporción, aumentando los invasivos con respecto a los patrullantes. Y de la otra manera, cuando incubamos a los monocitos neutros, con medio de cultivo que venía de tejido adiposo café, han aumentado los patrullantes con respecto a los invasivos. Esto nos dice que hay una causa-efecto, porque nosotros hemos tomado el medio colectado de estos adipocitos y se lo hemos puesto a los monocitos. Volvamos entonces, ¿qué está pasando con estos monocitos? Están cambiando, pero si están cambiando, aumentando los altos, ¿qué está cambiando? ¿Se están haciendo más y se están convirtiendo menos en los low? ¿Cuál es el proceso? ¿Hay más diferenciación? ¿Hay menos conversión? ¿O hay proliferación de estos mismos? En el caso de la grasa blanca, por ejemplo. Bueno, les puedo decir que hicimos muchísimos experimentos tratando de medir cada uno de los marcadores de estas células precursoras y ninguno de ellos cambió significativamente con la dieta alta con respecto a la dieta baja en grasa. Lo cual nos deja dos posibilidades. O se están convirtiendo menos los invasivos en los patrullantes, que es lo que pasa normalmente, o los patrullantes se están reconvirtiendo en invasivos, cosa que no se había descubierto antes. Y también queríamos saber, ¿hay alguna proliferación de cualquiera de estas dos subespecies? Bueno, para medir esto inicialmente, lo que hizo Paris fue tomar células de la médula ósea y preparar monocitos de ella, y luego usar Fluorescence Activated Cell Sorting, que es un instrumento que nos permite separar según marcadores, y usamos marcadores para separar físicamente los patrullantes de los invasivos. Y ahora, teniendo poblaciones bastante puras de patrullantes o invasivos, los incubamos con el medio de cultivo que venía de la grasa blanca o de la grasa café. Y después de un tiempo de incubación, 24 horas, hemos medido qué tenemos. ¿Tenemos la misma proporción? ¿Tenemos pureza igual? ¿O se han reconvertido o se han duplicado o replicado? Hay conversión de unos a otros porque empezamos con una población pura. ¿Qué tenemos después de la incubación con el medio de tejido graso? Empezamos con una incubación pura. ¿Qué tenemos después de la incubación? Así que tenemos 4 condiciones. Quiero que vean esto. Esto es un esquema de cómo se detectan en el cell sorting los monocitos. Veamos la curva gris. Estos son monocitos puros que son bajos en la IC50, o sea, patrullantes. Los rojos es nuestro marcador, los que son invasivos, que son altos en la IC50. Estos son nuestros estándares. Esta es la cantidad que hay de monocitos sacados de un medio, de un ratón, de la médula de un ratón que está con dieta normal. Ahora, hemos incubado estos monocitos antes de pasarlos por esta columna con medio condicionado de tejido adiposo graso blanco, o sea, la grasa blanca. Y miren lo que ha pasado ahora. Ven ahora un pico gris en donde migran los monocitos invasivos. O sea, el medio de cultivo de adipocitos blancos ha convertido o ha aumentado la cantidad de monocitos en este lugar, de monocitos que son invasivos. O sea, hemos convertido
creemos, porque empezamos con puros y hemos convertido aquí, a menos de que estos poquititos que haya habido acá se hayan aumentado, pero el pico aquí ha bajado. Todo esto sugiere la interpretación más lógica, que han bajado los monocitos patrullantes en favor de los monocitos invasivos. ¿Y qué pasa si lo que hicimos fue incubar con medio condicionado de tejido graso café? En este caso, la curva de monocitos patrullantes no solo no se movió, sino que el área está aumentada, lo cual nos hace pensar que hay proliferación, y ahora se los muestro. Esto nos dice que los monocitos patrullantes son muy respondones, ¿eh? Responden convirtiéndose en monocitos invasivos si tienen medio de células de grasa blanca, o responden aumentando su cantidad, reproduciéndose en presencia de medio de grasa café. Mientras que los monocitos invasivos realmente no hacen gran cosa, no se han movido de lugar. Y este cambio que se ve como aparente aquí, realmente lo hemos hecho muchas veces y no es un cambio que sea significativo. O sea, no están haciendo gran cosa. Los que son más respondones, lo digo de broma, más respondientes son los monocitos patrullantes, que es lo que les digo aquí. Aquí nada más les quiero hacer muy rápidamente, no quiero pasar mucho tiempo acá, pero quiero demostrarles que hemos medido, de hecho, que, déjenme ir para atrás, que este aumento aquí de monocitos patrullantes se debe a proliferación, porque aquí estamos midiendo la incorporación de bromodeoxiuridina, que es un marcador de DNA que se está replicando, y lo ven aquí, es en amarillo, pueden ver que hay amarillo, muchas señales en amarillo, muchas células con señal amarilla, cuando de los monocitos que son bajos, estos son los bajos, estos son los altos, o sea, estos son los patrullantes invasivos, solamente hay amarillo realmente en forma significativa en los patrullantes y solamente en presencia de medio de cultivo de la grasa café y no de la blanca. Es la única vez que van a ver aquí en estas 4 circunstancias el aumento de bromodeoxiuridina, lo cual nos dice que aquí sí hay proliferación. Y nada más para hacerles la conclusión de esta primera parte, hemos encontrado que la dieta alta en grasa interfiere con un proceso normal de proporción de monocitos invasivos, haciendo que aumenten proporcionalmente los monocitos invasivos respecto a los patrullantes, y también simultáneamente cambian los adipocitos a ser más blancos. También hemos encontrado en experimentos ex vivo que adipocitos blancos, su medio de cultivo favorece el desarrollo de monocitos invasivos. Esto es todo en el tubo de ensayo, por decirlo así, mientras que los adipocitos cafés, medio de estos adipocitos, promueven un aumento de los patrullantes. Y que esto ocurre en el caso de los adipocitos blancos, causando una conversión de los monocitos patrullantes a invasivos. En el caso de las células cafés, aumentan la proliferación. En el caso de la dieta alta en grasa, les he dicho, baja esto y aumenta esto. En cuanto bajan estos adipocitos, aumentan estos. O sea, tenemos una mayor conversión que no se conocía que podía existir de monocitos patrullantes a invasivos. Y esto nos dice, volviendo a nuestro esquemita, que ciertamente en este escenario debe haber una señal de push, una señal en la médula ósea que está promoviendo que los monocitos cambien, y estos monocitos son más invasivos y son más, llegan a la circulación y van a llegar al tejido. Claro, esto no descarta que haya una señal de pull, pero no vamos a hablar de eso hoy. Y también hemos concluido que
este cambio que ocurre en la médula ósea, que ocurre tempranamente comparado con cuando aumenta toda esta inflamación aquí, está relacionada a los adipocitos blancos. Lo que no hemos demostrado es que esto ocurre dentro de la médula ósea, porque la influencia de adipocitos la hemos hecho en experimentos ex vivo. Ahora, si me permiten, y en forma un poquito más corta, voy a contarles la segunda parte, la segunda pregunta, que es, muy bien, hemos estudiado qué pasa en la médula ósea, estamos aceptando que más monocitos invasivos van a crear más macrófagos en el tejido graso durante obesidad. ¿Cómo se convierten en proinflamatorios? ¿Qué es lo que están detectando del medio graso? Y la misma pregunta aplica realmente en la médula ósea. ¿Qué están sintiendo? ¿Cómo saben los monocitos en el caso de la médula o los adipocitos, los macrófagos en el caso ya dentro del tejido graso, que tenemos mucha grasa? ¿Qué aspecto de la grasa, qué moléculas de la grasa están detectando? Y eso es lo que nos queremos preguntar. Nada más para recordarles, en dieta alta en grasa, los macrófagos de la médula ósea, que hay algunos, o monocitos que se convierten en macrófagos en el tubo de ensayo, tienen mucho más marcadores proinflamatorios. Recuerdan, eso se los platiqué, no les había enseñado aún los marcadores. Todos estos marcadores y muchísimos más proinflamatorios están aumentados en casi cualquier macrófago en el cuerpo de un organismo que recibe dieta alta en grasa. Y como les dije anteriormente, no es nada más el tipo de grasa, porque la grasa saturada es más nociva en ese caso. Y esto nos permite hacer estudios en el tubo de ensayo, nuevamente, como buenos bioquímicos, usando palmitato, que es el ácido graso saturado más abundante en la dieta occidental. Y como control usamos palmitoleato, que en la posición C16 tiene una insaturación. Este palmitoleato no es muy común en la dieta, porque no es el trans, que sí encontrarán, pero sí lo encontramos en algunas nueces, por ejemplo. Sin embargo, palmitato, créanme que todos lo consumimos en mayores cantidades de lo que deberíamos. Entonces hicimos un experimento de tubo de ensayo, donde hemos tomado macrófagos que venían de la médula ósea, por cierto, y los hemos expuesto directamente a palmitato o al palmitoleato. Y bueno, siempre se usa albúmina para mantener a los ácidos grasos en estos experimentos en solución, así que aquí tienen palmitato con albúmina o palmitoleato. Y lo que quiero hacerles ver es que toda esta lista y muchos más de genes proinflamatorios se aumentan en 6 horas en los macrófagos. Esto es en el tubo de ensayo, no tenemos ninguna dieta. Están viendo en verde señales altas. El palmitato aumenta todos estos marcadores. Veamos qué pasa si los exponemos a los macrófagos con palmitoleato, bajan las señales, si estamos en los extremos altos o bajos. ¿Qué pasa con los genes antiinflamatorios? Palmitato los baja, palmitoleato los sube. Esto fue realmente espectacular cuando lo vimos, porque se sabía mucho qué hace el ácido graso saturado, pero no sabíamos que el ácido insaturado, por lo menos, tiene sus efectos tan opuestos, que fue algo muy interesante porque nos hace ver que a lo mejor consumir más de este tipo de ácido graso puede ser muy beneficiante. Pero volvamos a la pregunta. Una cosa es que los ácidos grasos causen esta inflamación y la otra es cómo el macrófago está detectando al ácido graso. El macrófago, el sistema inmune que va a producir citoquinas, que va a activar todos esos genes, está acostumbrado a responder a LPS, que es un factor de bacterias, o a peptidoglicano, que es otro factor de bacterias, no entra al macrófago, sí, o responden a ácidos nucleicos extraños, por ejemplo, durante una infección viral, o a ciertas toxinas, aún a cristales. Y hay en cada uno de nuestros macrófagos todo un sistema, todo un arsenal para responder a cada uno de ellos, que es diferente. El TLR, con estas proteínas que están marcadas aquí, van a responder. Estas proteínas que están aquí finalmente son las que van a generar la producción de citoquinas, que es la respuesta inmune, la respuesta inflamatoria. Toxinas se detectan por componentes de lo que se llama el inflamasoma. Ácidos nucleicos se producen por el TLR7.
Y todos ellos acaban conectando con algún aspecto, ya sea directamente acá o acá, pero el peptidoglicano se detecta por otro sistema más que está constituido por los nodes. Voy a llamarles el node 1 y node 2. Todos estos son proteínas, obviamente. Pues, ¿cuál de ellas está detectando? ¿Cuál de todos estos sistemas está detectando la grasa? Y hay bastante información que la grasa puede que esté interactuando con el TLR4. Pero hace como 10 años ya, tal vez para ahora, demostramos que también el sistema de nodes, que normalmente detecta un componente bacteriano, igual que un componente bacteriano, está contribuyendo a la activación de estos efectores que producen a las citoquinas. Y esto lo publicamos, como les dije, son 10 años, al mismo tiempo que este otro grupo mostró que de hecho había entrada de bacterias al organismo en dieta alta en grasa. Pero lo más importante que les quiero decir, así como prueba de un punto que quiero hacer, es que ratones que no tienen NOD1 o que no tienen NOD1 y NOD2, demostramos que si los ponen en dieta alta en grasa, producen una reacción inflamatoria mucho más chiquitita y también tienen menos resistencia a la insulina, lo cual nos sugiere que estas moléculas son parte de la respuesta a algo que viene en la grasa. Y por otro lado, demostramos que si conversamente no los eliminamos, más bien los activamos, sobre todo al NOD1, con un activador que se parece al PGN, pero que entra a las células fácilmente. Si se lo inyectamos a los ratones, creamos una respuesta inmune y una insensibilidad a la insulina aguda. De manera que nos hace pensar que el NOD participa. Pero de nuevo, ¿qué está detectando el NOD? Que haya venido de bacterias o que haya venido de la dieta. Bueno, ¿habrá PGN circulando? Hemos hecho hemos ingenierizado, por decir así, un sistema celular, una plataforma celular que puede detectar activantes de NOD. Y sin entrar en detalle, con esta plataforma hemos encontrado que el suero de ratones que están expuestos a dieta baja tiene muy poquita actividad que activa en este sistema reportante al NOD1 y hay más en la dieta alta. Y que si uno ve ratones de diferente peso a través de la dieta o ratones con diferente nivel de glucosa, fasting glucose, uno tiene una correlación, lo cual nos lleva a concluir que hay algo circulante, ya sean las grasas mismas, ya sea algún componente bacteriano que se hace circular con la dieta alta en grasa. Esto nos llevó a preguntarnos, déjenme ir para atrás, nos llevó a preguntarnos si son los macrófagos los que están respondiendo a este agente o es alguna otra célula. Más bien, si es el sistema hematopoyético, porque una vez que tenemos estas circunstancias que les dije, esos ratones eran ratones con el knockout aquí volvamos. Los ratones que les conté aquí eran ratones que no tenían el NOD en todo el cuerpo. Queríamos saber si es el macrófago el que es el responsable de detectar el componente nocivo de la dieta alta en grasa y echar a andar una reacción inflamatoria. Y el sistema que usamos es de una transferencia de médula ósea de ratones controles o de ratones que no tienen el NOD1 y NOD1. Hacemos la transferencia de médula ósea a ratones que se han irradiado, de manera que ahora lo que vamos a implantar en ellos es la nueva médula ósea, lo cual nos hace generar 4 grupos de ratones. Ratones, claro, los que son wild type to wild type, que nadie cambió en su composición de NOD, o los que no tienen NOD y que se van a ratones normales. Estos van a prevaler ahora. Lo que hemos hecho es cambiar todo el sistema hematopoyético del ratón recipiente aquí por células que no tienen NOD1. Y ahora hemos puesto a los ratones en dieta baja o alta en grasa. Bueno, hemos demostrado que realmente hemos conseguido reemplazar en los ratones knockout, en los ratones trasplantados con médula knockout. Ahora lo que crece, lo que hemos implantado, y esto es lo que hemos hecho, el injerto es de células inmunes
que no tienen NOD1. No hay NOD1. Pero miren qué interesante. Los ratones de este grupo o de este grupo en dieta alta en grasa están igual de gorditos. El body weight aumenta de la misma manera y realmente comen de la misma manera. O sea que al ratón no le importa en forma de respuesta metabólica si su sistema hematopoyético tiene o no NOD1. Pero lo que es muy interesante es que aunque sean igual de gorditos, los ratones knockout en dieta alta en grasa, fíjense en los cuadros abiertos, en los cuadros blancos, se comporta como los ratones que están en dietas bajas, baja en grasa, como este y como este. Y solamente el cuadrito oscuro acá, que son los ratones normales que se ponen en dieta alta en grasa, esos se vuelven resistentes a la insulina. Esta es una curva de tolerancia a la insulina. Al inyectar insulina, baja la glucosa. Estos ratones que tienen NOD1 en el sistema hematopoyético se vuelven resistentes a la insulina, no baja tanto la glucosa, todos los demás bajan muy bien. ¿Y qué pasa con la respuesta de la insulina en los tejidos? Vean nada más acá, porque quiero ir un poquito rapidito. Esta es la respuesta de una enzima dentro del tejido graso, AKT. Esta enzima se fosforila en respuesta a insulina. Si no hay insulina, tiene muy poquita actividad. Con insulina se fosforila en el ratón que es resistente a la insulina porque comió mucha grasa. Este ratón, hay menos respuesta, realmente casi no hay respuesta. Pero miren, hemos restaurado la respuesta, en este caso, en el que tiene la flechita roja, que es el ratón que está gordito, pero ahora su sistema inmune no tiene NOD1. Eso nos hace ver que no es la obesidad misma en este caso, sino algo que está relacionado con la inflamación. Entonces nos metimos al tejido adiposo a ver qué macrófagos había. Y realmente aquí lo tienen nuevamente. Esto es cantidad de macrófagos de tejido adiposo que viene de ratones de los wild type to wild type de la transferencia en dieta baja en grasa y alta en grasa. Y aquí están los knockouts en la dieta baja en grasa y alta en grasa. ¿Qué quiere decir esto? Que los macrófagos han invadido el tejido graso a pesar de que no tienen NOD1. El NOD1 no se necesita para invadir. Pero noten, y esto es lo más importante, entran, pero no se convierten en proinflamatorios. Aquí tenemos la señal proinflamatoria y la tienen, porque este es el marcador proinflamatorio. Y aquí, disculpen, este es el marcador proinflamatorio. Y aquí tienen esta gran cantidad de proinflamación que tenemos en la dieta alta en grasa, en el ratón control, pero no así en el ratón knockout. Y aquí tienen que hay menos señal de estos macrófagos, que son, esto significa macrófago, esto significa proinflamatorio. Y esto, noten, ocurre tanto con adipocitos de tejido adiposo como con macrófagos de tejido adiposo, como con macrófagos que venían de la médula ósea. O sea que una de las señales, reconocer la señal que viene de la dieta alta en grasa, ocurre dentro del sistema hematopoyético, tanto en la médula ósea como en el adipocito. Me voy a saltar esta última figura porque quiero llevarlos a la conclusión. De esta segunda parte les he dicho que hay activadores del detector inmunológico NOD1 que aumentan durante la dieta alta, aumentan en el suero, seguramente llegan a todos los tejidos. ¿Qué lo produce? Si es un tipo de lípido, si es un producto de bacterias, no sabemos. Y el NOD1 responde directamente a grasa saturada. Esto era en la última figura que no se las enseñé. Importante que la pérdida de NOD1 en células hematopoyéticas no previene que los macrófagos se acumulen en el tejido adiposo ni que el ratón gane peso, pero lo que sí previene en el contexto de una dieta alta en grasa es que los macrófagos se vuelvan inflamatorios y por ende que haya resistencia a la insulina. Así que el NOD1 se requiere para el paso de polarización hacia proinflamatorio. Y ya volviendo para finalizar a mi esquema que tanto me gusta, tenemos la médula ósea,
que produce monocitos invasivos, esto se los conté antes, y NOD1, tanto en la médula ósea como en el tejido adiposo, contribuye a esta polarización. Si es nada más por el macrófago, si está detectando directamente algo del adipócito dentro del bone marrow, eso es lo que suponemos, pero se necesita el NOD1 para esa respuesta. Y seguro se necesita para la conversión en macrófagos proinflamatorios en el tejido. Con esto quiero presentarles a los protagonistas humanos de esta historia, principalmente a Paris Borumand y a Kenny Chan. Los demás han sido también estudiantes, un estudiante de pregrado, un postdoctoral, otro estudiante de pregrado, otro postdoctoral y un investigador asociado de mi grupo, colaboraciones, cantidad de agencias que nos han apoyado a través de los años, y agradezco yo a todos ellos en esta gráfica, pero les agradezco a ustedes por su atención, por los que están aquí, aguantar hasta el final de este congreso y darles las gracias nuevamente por la oportunidad. Y entonces estoy a su disposición para cualquier pregunta. Ahí sí. Muchas gracias, doctora Mira. Ha sido una charla muy interesante. Vamos a ver si hay preguntas. Por el momento sí me llegó un mensaje para usted, lo voy a leer. Gracias. Es de la profesora Paula Llanos, que comenta. Aquí está. En Chile le tenemos mucho cariño por su constante ayuda a los estudiantes y colaboradores chilenos. Ella envía ese mensaje agradeciéndole también a la profesora Paula Llanos, que nos facilitó su contacto para poder tenerla en nuestro congreso, así que muy agradecida de ambas dos. Veamos si nos han llegado preguntas. Sí, en lo que llegaran algunas preguntas, les quiero comentar que sí, a través de los años he tenido el gran honor de conocer a muchos investigadores, pero sobre todo a sus estudiantes, que me han hecho ver qué grandes mentores son sus investigadores y qué capacidad de aprendizaje y qué interés tienen los estudiantes. Ha sido estupendo y yo no paro de felicitar a los estudiantes chilenos, los estudiantes latinoamericanos en general, pero les quiero decir que los chilenos han resaltado por su formación tan formal. He tenido la suerte y el placer de poder tener en mi laboratorio por estadías de 6 meses a 2 o 3 estudiantes chilenos en diferentes momentos. Siempre ha sido extraordinario llegar a conocerlos y ver cómo trabajan. Así que yo les doy las gracias a ustedes y a la doctora Llanos por haber sido parte de todo este conducto. Muchísimas gracias nuevamente. Insisto en que desde ayer en el Café con un Doc, quienes pudieron asistir nos dieron excelentes comentarios, dicen que lo pasaron muy bien, que dio muy buenos consejos. Me llegó una pregunta que en verdad tiene como, son 2 preguntas en una, y es de parte de Camila, si NOD1 serviría como un blanco farmacéutico para personas que sufren obesidad, y si tiene usted actualmente alguna línea de investigación que vea esto. ¿Puedes repetir la primera parte, perdón? Preguntas. Si NOD1 serviría como blanco farmacéutico, claro, para personas que sufren de obesidad. Claro. Miren, yo he resistido la tentación de terminar mi plática con esto porque muchas veces lo hacemos. NOD1 emerge entonces de estas observaciones como un blanco, que sería tal vez deseable inhibirlo. Y les voy a decir que aunque eso no es lo que nosotros hacemos, de tratar de llevar nuestros resultados directo a la práctica médica, porque eso toma mucho más conocimiento de cómo hacerlo, hay hoy en día clinical trials de varias moléculas que son inhibidores, si no directamente de los NODs, porque ha sido difícil generarlos, sí de la siguiente etapa de lo que hacen los NODs, que es activar al RIP1. Estaba ahí en una de mis gráficas. Quiere decir que sí, están inhibidores de esa transmisión de información del NOD, específicamente del NOD 1 y 2, están en estudio
de si pueden ser usados para mitigar la inflamación metabólica. Porque les quiero decir, no cualquier antiinflamatorio ha funcionado. Eso, al principio, hace 20 años, cuando se encontró que había una inflamación en el síndrome metabólico, claro que esa fue la tentación, y como había muchos agentes, tenemos todos arsenales a la mano de agentes antiinflamatorios, se probaron, en forma responsable, y ninguno de ellos ha servido, además de que ninguno de ellos se puede estar dando de forma continua, que es lo que uno tiene que hacer. Entonces, esto se ha descartado que esta sea una inflamación como cualquier inflamación. Se está tratando de encontrar qué es específico o más selectivo de la inflamación metabólica comparado con otra inflamación, una inflamación a una lesión o a una infección, de una inflamación crónica, o otra inflamación crónica como puede ser una enfermedad autoinmune. Todas son diferentes, y lo que les pasa a los macrófagos, yo se los he simplificado mucho, pero el pattern de respuesta antiinflamatoria es muy particular para cada situación, y eso nos hace ver qué es lo que se detecta es importante, qué moléculas lo detectan son importantes, y cómo se selecciona cuál es la respuesta en cada caso. Así que hay mucho que aprender todavía, pero seguro que sí, el NOD1 es un gran candidato que se está investigando para inhibirlo y tratar el síndrome metabólico. Muchas gracias por su respuesta. Sofía, no sé si te ha llegado alguna pregunta quizás. ¿No? Por mi parte no me ha llegado ninguna. Ya. Acá llegó otra, en todo caso, que dice, muchas gracias por su presentación. Me pareció muy interesante. En su grupo de investigación, ¿han investigado sobre el mecanismo de neuroinflamación producida en obesidad en el hipotálamo? ¿Puede tener relación con la activación de NOD1? Sí, es una gran pregunta. Yo ni siquiera mencioné el hipotálamo, pero es el sistema nervioso central, y en particular el hipotálamo, es altamente importante en la respuesta de hambre o de respuesta a los alimentos, si lo vamos a comer, o la saciedad. Y es indudable que células dentro del hipotálamo, neuronas, glías, células muy especializadas, están detectando continuamente el estado nutricional, y no nada más a través de detectar hormonas, sino que detectan, como adiponectina, como leptina, sino que detectan carbohidratos, detectan grasas, y pueden diferenciar entre grasas saturadas y no saturadas. Hay estudios en muchos lugares del mundo, hay estudios en Chile ciertamente, sobre el efecto de dietas, de dietas grasas, ¿sí? y de grasas saturadas en el tubo de ensayo sobre células específicamente de varias familias de células del hipotálamo. Y en Canadá también se estudia. Pero la respuesta es, que yo sepa, no se ha estudiado la participación del NOD1. No creo que sea por ignorarla. Creo que esto es información que ha salido a través de los últimos años. Estos ratones existen, se puede estudiar qué pasa con el hipotálamo, pero sí les quiero hacer notar, recordar que cuando hemos quitado el NOD1 en la línea, toda la línea hematopoietica, los ratones comían lo mismo, tuvieran o no el NOD1. De manera que por lo menos nos hace pensar que la respuesta fágica no está gobernada por NOD1 en el sistema hematopoietíco. Pero NOD1 existe en cantidades bajas en otros tejidos, y es posible que tenga una formación. Pero que yo sepa, la verdad que no sé, tendría que verlo, si el ratón que es knockout completo de NOD1 también tiene igual respuesta fágica que el ratón control. Eso realmente no me acuerdo. Bueno, muchas gracias también por esa respuesta. Claro, ahí queda harto por investigar, que es lo que nos viene a nosotros a ampliar estas investigaciones. Nos llega otra pregunta de Lilian, que dice, muchas gracias por su charla. ¿Han investigado moléculas que afecten a la activación de los macrófagos por ácidos grasos insaturados?
Es muy buena pregunta. Realmente no sabemos aún si los ácidos grasos saturados directamente activan al NOD. Sabemos que hay algo acerca de ellos que lo hace, porque en el tubo de ensayo lo podemos mostrar, pero siempre hay otras moléculas que pueden venir con la preparación. Pero el caso de los insaturados, hay bastantes estudios sobre, primeramente, sobre receptores, y creo que ella lo sabe también, de moléculas que detectan ácidos grasos que son de la familia de los, no sé cómo se llama en español, los 7 transmembrane receptors. Estos detectan ácidos grasos de diferentes cadenas. Hay varios de ellos que detectan a los cortos, a los medianos, a los largos. Y hay una familia de estos receptores que responde específicamente a ácidos grasos insaturados. No sé si se han hecho knockouts específicos de cada uno de ellos, midiendo cada uno de los aspectos que hemos platicado hoy, pero sí hay información que cuando se han hecho ciertos knockouts o se han usado un inhibidor pequeño, el grupo de Olevsky diseñó un inhibidor, una molécula pequeña que es un inhibidor de estos receptores, y con eso los inhibidores previenen algunos de los efectos beneficiosos de la grasa insaturada, pero más importante, ha generado activadores, o sea, agonistas de estos transportadores, de estos sensores. Ahora no sabemos aún así todo el mecanismo como estos receptores mandan señales. Seguro cambian calcio, seguro cambian otras señales bien conocidas, y cómo eso nos lleva directamente a mitigar el aspecto inflamatorio. De manera que sí se saben ciertos receptores, toda una familia de receptores de ácidos grasos insaturados. En el caso del estudio específico que yo se los presenté, no lo hemos investigado. Pero les quiero decir que hemos hecho otros estudios en macrófagos in vitro y no es tan sencillo como activar o inactivar estos receptores. Hay más que esto. Muchas gracias por su respuesta. Bueno, continuar diciendo que entonces queda mucho por estudiar. Yo quisiera hacer quizá una pregunta que no sé si podrá responderla o no, porque no sé qué tan grande habrá sido el impacto, pero acá en Chile comenzó a hacerse muy conocido una especie de dieta conocida como el método GRES, que era la de aumentar el consumo de grasas, y lo que sí se ha visto, aunque no se ha comprobado en su totalidad, es que en personas que tienen una diabetes muy acelerada, sí podía generar alguna especie de beneficio. Sin embargo, claro, en los comienzos en prediabetes y en una diabetes que está como estabilizada, no era recomendado. No sé si se podría quizás discutirnos su opinión al respecto. Sí, cómo no, no tengo una opinión de conocimiento directo, pero claro que lo he escuchado, lo he leído, y todos sabemos que con el propósito de perder peso hay dietas que proponen grasa ilimitada, pero completamente limitar el carbohidrato. Y eso funciona por un tiempo limitado. Y creo que cuando hemos visto los estudios epidemiológicos, no es sostenible siquiera el aumento de peso. El aumento de peso en algún momento viene. Pero lo importante saber es esto: esos estudios se hacen para ver peso. Peso no es lo único que cuenta. En la alta dieta en grasa, la dieta alta en grasa, tiene muchos efectos nocivos. Esos estudios no estaban midiendo la inflamación. Eso tiene una explicación de por qué el no tomar carbohidratos es tan importante en esas dietas. El otro aspecto es no tomar carbohidrato. Una vez que uno pone algo de carbohidrato, se pierde todo el beneficio de perder peso. Y realmente es porque uno hace una reestructuración del metabolismo. No es aconsejable. Hay muchísimos problemas cardiovasculares que resultan de la dieta alta en grasa, que no se midieron inicialmente y que tal vez algunos proponentes de dietas, bueno, los ignoran. No es recomendable. Hay muchos problemas de salud en el sistema cardiovascular, en
en coágulos, en miocardio, myocardial infarction, les digo, no sé exactamente qué se haya medido del sistema inmune. Y de nuevo, todo depende de qué grasas estaban consumiendo, que tampoco he visto que se haya analizado directamente. Miren, un solo estudio no nos va a explicar nada. Hay también estudios, un estudio muy interesante de Dinamarca, que en humanos se estudió el efecto sobre, creo que era sobre peso, pero había otras variables que se habían medido con respecto a dietas altas en grasas, altas en azúcares o dietas no dietas normales, por decirlo, control, cuando las hacían isocalóricas. Y la respuesta es, cuando son isocalóricas, no hay cambio de peso. Esto viene con la alta caloría. Y no hay duda, cuando hablamos de dieta alta en grasa, ustedes vieron, los ratones comen más cantidad, no nada más calorías, porque lo que comen en gramos tiene más densidad energética, pero comen más. Y comemos más grasa porque tiene señalización de gusto, realmente es una parte de lo que el hipotálamo detecta. El hipotálamo quiere que no nos muramos de hambre, ¿sí? Estamos wired para sobrevivir comiendo. No estamos wired para mantener un peso fijo, porque todavía tenemos memoria evolutiva de cuando el humano no tenía suficiente alimento. Y ahora, ustedes lo han oído esto muchísimas veces, ahora tenemos comida en abundancia, no necesariamente comida saludable, pero comida en abundancia, podemos meternos calorías en abundancia indiscriminadamente y nuestro cerebrito no ha cambiado a decirnos no la voy a usar más allá de lo que necesito. Son años los que quedan para evolucionar, porque además esta nueva dieta, como la dieta occidental que también es conocida, es bastante reciente en comparación con otras alimentaciones que son como, bueno, podríamos decir quizás más saludables, pero claro, es como años en que nuestro cuerpo se acostumbra a que estamos consumiendo un exceso de calorías y nutrientes. Y otra cosa que te quería comentar, ¿sí? Permíteme, quiero hacer una ¿Sí? clarificación. La dieta occidental es alta en grasa y en carbohidratos. Y en carbohidratos, sí. No es la misma de la que estamos hablando. Sí, o sea, claro, hacía como mención a más que nada como el uso de nutrientes que claro, no, ha ido cambiando con el paso del tiempo y con la evolución también del humano, de la historia del humano. Claro. Y también lo otro importante que quizás me gustaría como mencionar, claro, lo que usted menciona de que los ácidos grasos depende mucho de qué ácido graso se consumen, porque uno de los principales consejos que se da es que haya a las personas diabéticas que haya un consumo más alto de omega 6 y omega 3. Sin embargo, tiene que haber una proporción también, porque cuando se come mucho omega 6, que es más fácil consumir, tampoco es tan beneficioso. Entonces, el tema de la dieta es muy importante. Absolutamente, muy complejo. Muchas gracias por sus respuestas, doctora Mira. Hay otra pregunta en el chat de Diego Salas. Él dice, ¿han estudiado la relación de NOD1 con la patogénesis de la inflamación en la aterosclerosis? Sé que es buena pregunta, sé que hay un grupo que lo está estudiando, no sé en qué tan avanzados están, pero sé que lo están estudiando, tienen modelos de ratones que tienen una respuesta aterosclerótica a dietas de colesterol oxidado y han colaborado con el grupo que hizo el knockout del NOD1 precisamente para investigar esta pregunta, que es importante. No sé si alguien más tendrá alguna última pregunta. Por el chat yo no veo más preguntas. No, sí, veo solo una, que es alguien que pidió que fuese esta, ojalá para cerrar, que era muy importante, que dice, voy a leer textual, estuvo pero hermosa la presentación y soy fan. ¿Cómo se haría una correcta divulgación científica respecto a la relación del sistema inmunológico con la dieta sin caer en los prejuicios de una mala comunicación? Bueno, miren, ese es un reto. Ayer justamente platicábamos en el café con Doc del papel que tiene el bioquímico en la sociedad y uno de ellos
estábamos platicando, que es difundir la ciencia en forma responsable. Hay tanta irresponsabilidad, les decía yo, y lo saben ustedes bien, en los medios de comunicación. Todo el mundo va por el trabajo flashy y no por lo que está bien establecido. Y también, ustedes ya lo saben ahora, no importa en qué nivel estén en sus carreras, no hay un solo estudio que establezca la complejidad. Todos los estudios son pedacitos hacia una cosa compleja, como puede ser la respuesta a, como puede ser la obesidad. El complejo le queda chico. No es lo mismo estudiar un ratón que un humano. No es el sistema inmune de los ratones es muy diferente que el de los humanos. A lo mejor estamos súper equivocados haciendo todo esto, pero es lo que se puede hacer. Hay que estar muy consciente de no extrapolar en forma irresponsable. Hay que, y muchas veces cuando se oye, bueno, pero es que este estudio está en contra del otro, sí, hay que entenderlo. Y los periodistas que conocen la ciencia a nivel superficial no lo pueden entender. Y ahí es donde, como bioquímicos, como estudiantes de ciencias de la salud a nivel molecular, nos corresponde explicar efectivamente a audiencias no científicas el significado de los estudios y las limitaciones. Bueno, muchas gracias de nuevo por aceptar nuestra invitación. No llegaron más preguntas del chat, pero creemos que quedó muy clara, la presentación fue de verdad que muy buena, excelente. Más que nada, volver a agradecerle su participación, tanto ahora como ayer en el Café con un Doc, darse el tiempo de conversar con futuros colegas que nos estamos formando y que varios, hay que decir, le tenemos a usted como una referente. Así que ha sido un agrado igual poder ahora estar con usted en esta charla. Ha sido un placer y bueno, para mí fue un reto, además hablar en castellano, datos científicos, ustedes me vieron así, tartamudear, no siempre hablo así, pero ha sido un placer, realmente los felicito de nuevo a todos los organizadores, agradezco a quienes hayan estado conectados, no tengo idea cuántos de ustedes estaban, pero a todos ustedes que estaban les agradezco que se quedaron hasta el final, gracias por sus preguntas, muy lindas, en algunos casos me hacen pensar, ¿será alguien que conozco? Porque conozco ya a algunos de ustedes y quisiera seguirlos conociendo. Y quién quita, a lo mejor en el futuro, algún día estoy en Chile o ustedes viajan por Canadá y me encuentro con alguien que estuvo en el Congreso y que no nos vimos así frente a frente, pero nos hemos conectado. Así que muchas gracias a todos y felicidades de nuevo por su gran Congreso. Muchas gracias, doctora. Y agradecemos también a todas, todos y todes que quisieron participar en la 37ª versión del Congreso Nacional de Estudiantes de Bioquímica y Carreras Afines que confiaron nuevamente en nuestro proyecto. Estamos todo el staff organizador muy agradecidos de los asistentes, de los académicos y nada, simplemente seguir agradeciendo por mucho tiempo más. Buena suerte para la siguiente. Muchas gracias. Hasta luego, entonces me desconecto. De parte del staff organizador del Congreso del próximo año de la ANEP, también le queremos dar las gracias, doctora Mira, por su interesante presentación. Muy enriquecedora, de verdad, muchas gracias. Y aprovecho la instancia también para dejarlos cordialmente invitadas, invitados e invitades a la próxima versión del Congreso Nacional de Estudiantes de Bioquímica y Carreras Afines, organizado por... bien, Valdivia, ahí nos vemos. Valdivia, organizado por la Universidad Austral de Chile, así que usted igual está totalmente invitada y todos están invitados. Muchísimas gracias y muchas gracias también a la organización del Congreso ANEP, Universidad de Chile. Gracias, Consuelo. Gracias a ti. Nada más que decir. Nos vemos en Valdivia. Nos vemos en Valdivia. Chao. Que estén bien.
takes you higher, I will forever be intertwined with you. Where the sun never goes down and time has slowed down. Would it be too crazy if we decided to stay forever? Decided to stay forever, forever. Stay forever. Stay, stay. Stay forever. Stay, stay. Stay forever. Stay, stay. Stay forever. Stay forever. Jump into the fire. I'd like to see your wild side. We should run away where the sun never goes down.